Hola, soy Marieta y en este cuarto capítulo de La Casa en Llamas quiero contarte acerca de otro sueño. Esta vez vamos a enfocar nuestra atención en el trasfondo espiritual y filosófico del mensaje. Siéntate conmigo al lado del fuego y escucha. Una imagen se despliega con mucha claridad. El sueño empieza en un parque inmenso, muy verde, bañado de una luz dorada e increíble, como si la tierra misma la irradiara. En medio de ese lugar, una vereda ancha, un campo que se abría al horizonte interminable, un paisaje muy apacible, silencioso, y al fondo, pequeñito a mi visión, un árbol. Me acerco. No era un árbol muy alto, ni muy solemne. Era pequeño, redondo, pomposo, verde, totalmente rebosante de vida, lleno de frutos de un naranja tan intenso que parecían encenderse desde dentro. Colgaban como soles diminutos. No reconocí el fruto porque no era una naranja, no se parecía a nada que haya visto. Dos seres me acompañaban. No hablaban ni hablaron en todo el sueño. Eran como transparentes, como si estuvieran hechos de niebla muy fina, algo así. Podía sentirlos más que verlos, la verdad. Su ser era muy liviano, no pesaba, estaba y no estaba al mismo tiempo, pero su silencio tenía una densidad absolutamente presente. Me ofrecieron la fruta y aunque no vi sus manos, la tomé. Y al morderla sentí el sabor de algo imposible. Era una dulzura completamente nueva para mí, redonda. No sabía qué nombre ponerle porque era como si todas las frutas del mundo se hubieran mezclado para inventar un sabor que solo existe ahí, una sola vez. Mientras masticaba comprendía una cosa, que no era hambre física la que saciaba, sino como una sed especial del alma, profunda. El fruto me llenó, pero no era del cuerpo, sino algo en mi conciencia. Caminé alejándome del árbol. Los dos seres vinieron detrás de mí como cuidándome o guiándome. El aire se sentía súper ligero. Todo tenía sentido en ese momento. Entonces me detuve. Miré hacia atrás, hacia el árbol, y algo en mi interior me llamó de regreso. Volví sobre mis pasos y con las manos juntas, con un gesto que la verdad nació solo, dije en voz alta: ¿puedo compartir esta fruta con quienes están conmigo? Fue como una revelación expresarlo de esa forma porque mi yo onírica no habló con su propia voz, sino parecía como si el árbol mismo hablara a través de ella. Después desperté, pero fue un despertar raro, no como siempre. Había una especie de vibración en el aire, como si el sueño hubiera dejado algo en mí o alrededor. Durante días me quedé pensando en el árbol y en el sueño en general, y poco a poco iba comprendiendo cosas. No fue un sueño cualquiera, era como un tipo de visión, un mensaje, algo que mi alma quería expresar. Luego viene lo que pude analizar. En la tradición espiritual, los sueños son a veces puentes. Lo sabía Steiner cuando decía que el alma al dormir abandona el cuerpo físico para moverse en planos más sutiles, donde las imágenes hablan un lenguaje interior y anterior al pensamiento. También lo sabía Blavatsky cuando enseñaba que cada ser humano posee dentro de sí un doble árbol, el del conocimiento y el de la vida. El primero alimenta la mente y el segundo nutre el espíritu. Solo cuando ambos florecen juntos
El alma entonces recuerda de dónde viene, su origen. Quizás en el sueño yo había llegado a ese punto intermedio donde la materia y el espíritu se reconocen como uno solo. El parque, siento, podría traducirse como la tierra. La vereda era el camino hacia mi conciencia y el árbol sería el eje invisible que sostiene todo aquello, ¿no? Steiner decía que el árbol de la vida no crece hacia arriba ni hacia abajo, sino que hacia adentro. Y esta parte es muy bonita porque él dice que su tronco es el corazón humano, sus raíces el cuerpo, sus ramas el pensamiento que se eleva y su fruto la unión entre lo terreno y lo divino. Tal vez por eso el fruto me sabía a algo que nunca había probado, porque no venía de una experiencia externa, sino de algo que experimenté dentro. Era mío desde siempre, solo que no lo recordaba. Al principio pensé que el nombre del lugar, y este es un dato que no incluí al inicio, que era Rockefeller, parecía una ironía del sueño, y no le di importancia cuando empecé a analizarlo. Pero luego dije, bien, ¿qué es lo que me recuerda a este nombre y este apellido? Pues lo material, el oro, el poder. Pero fui un poquito más profundo y comprendí su símbolo. La abundancia del espíritu, en el contexto de mi sueño. El árbol, llamado Rockefeller en mi sueño, no me daba dinero, me daba conocimiento. Me daba un alimento eterno, no temporal, como el oro. Y esa abundancia no era mía sola, por eso volví al árbol, por eso dije que quería compartir el fruto. El sueño no me mostró cómo obtener algo, sino cómo ofrecerlo. No era como una lección de posesión, sino de servicio. Volviendo a Blavatsky, decía que cuando un alma madura ya no busca sabiduría para sí misma, ¿no? Sino que se convierte en canal de la sabiduría misma para el resto, ese compartir el fruto, es volver a la fuente y convertir la vida en ofrenda. Y pienso ahora, quizás todos en algún momento de la vida nos acercamos a nuestro propio árbol imposible, a esa forma interna del alma que florece sin explicación. A veces lo encontramos en el amor, a veces en la pérdida, en el silencio, pero yo creo que cada uno tiene un fruto que no reconoce, algo puro pero extraño que no sabe cómo recibir de sí mismo. Pero cuando nos atrevemos a probarlo, cuando lo saboreamos con el corazón, la conciencia cambia y entonces entendemos una cosa, que la verdad y la verdadera abundancia no está en el tener, sino en compartir la luz que hemos recibido. Este sueño me enseñó que no hay conocimiento prohibido y con esto recuerdo el mito de Adán y Eva, ¿no? De esta manzana que representaba el conocimiento que no estábamos preparados para recibir y aún así lo tomamos. Este fruto imposible no es inaccesible, solo hay que esperar a que el alma despierte lo suficiente para merecerlo, comprenderlo, aplicarlo, compartirlo. Steiner decía que el misterio del espíritu se revela a quien contempla sin deseo de poseer, porque el conocimiento tampoco es tuyo, y por ahí viene, digamos, esta enseñanza del compartir, ¿no? Y esto recién quizás lo puedo entender ahora, lo que el árbol realmente ofrecía. No pedía nada a cambio, solo quería ser comprendido en su esencia, en su legado. Y entendí también que no estaba sola en ese camino hacia el recibir ese conocimiento, que esos seres transparentes eran partes de mi propio ser superior, esas voces que caminan conmigo cuando el yo pequeño, el que les habla, duerme.
Ellos me mostraron que todo encuentro con la luz es también un regreso al árbol de la sabiduría, al árbol de la vida, del conocimiento. El regreso al origen, a la raíz silenciosa de toda la vida que se comunica. Hoy pienso en ese árbol y miro el fuego y entiendo que el fuego también da fruto. Quizás no lo vemos, pero cada chispa deja semillas invisibles en el aire. El fuego transforma, así como el conocimiento, y el alma, cuando arde sin destruir, se vuelve ese árbol firme, luminoso, generoso. Quizás por eso llamé a este capítulo el árbol del fruto imposible, porque creo que el alma humana lo encuentra solo cuando ha aprendido a mirarse de verdad. Hagamos un ejercicio. Si cierras los ojos por un instante, imagina el árbol frente a ti. Siente su sombra, la textura de su corteza bajo tus manos, el aroma del fruto, aunque no tenga nombre todavía. No arranques el fruto aún, solo míralo. Respira su presencia, trabaja sobre esa imagen. Imagina el viento que atraviesa ese árbol, sus hojas. Si con el paso del tiempo haciendo este ejercicio alguna vez te atreves a probar su fruto, hazlo con mucha devoción, con la conciencia de que no estás solo, que cada sabor que despierta tu alma ha sido preparado por la eternidad. Cuando lo hagas, cuando ese sabor nuevo te inunde, recuerda una sola cosa. El fuego que llevas dentro también da fruto. Solo tienes que reconocerlo y ofrecerlo al mundo.